Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Las responsabilidades de las empresas en materia de derechos humanos, que hace parte del ciclo de capacitación en derechos humanos y empresas, apropiación judicial del nuevo paradigma. Corolario de la alianza que se construye entre el Consejo Superior de la Judicatura a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Corporación Judicial Excelencia en la Justicia, que tiene como finalidad promover reflexiones y debates sobre la libertad de empresa y acceso a la justicia en Colombia, se ha diseñado este segundo ciclo de capacitación judicial denominado Derechos Humanos y Empresas, apropiación judicial del nuevo paradigma. La conferencia del día de hoy tiene como propósito abordar el segundo pilar de los principios rectores, el deber de respetar. La manera como diferentes reglas del mercado han adoptado esta guía, la norma como las empresas la implementan en la práctica y algunas tendencias actuales sobre la remediación. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la doctora Alexandra Waqueta-Girbin, politóloga de la Universidad de los Andes, doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford. Ha sido una pionera en Colombia e internacionalmente en el tema de empresas y derechos humanos. Colaboró con el profesor John Ruggie en la formulación de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas y dirigió en Colombia los criterios de eficacia de mecanismos de quejas empresariales formulados en los principios rectores. Nombrada también como miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresa y Derechos Humanos a nivel global. Ha estado vinculada en el sector público y privado y hoy está radicada en Estados Unidos. Doctora Alexandra, es un gusto tenerla hoy con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Buenos días. Un saludo desde Washington, D.C. a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la doctora Gloria López Jaramillo, y a los demás magistrados presentes. Un saludo a la directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la doctora Marilucero Novoa Moreno, y un saludo especial a todos los participantes en Colombia. Mil gracias por esta invitación sobre los principios rectores. Voy a compartir con ustedes mis diapositivas. Ahora, yo sé que ustedes ya han tenido una introducción a los principios rectores. Hoy yo me voy a devolver a compartir con ustedes otros antecedentes, quizás desde una mirada diferente. Voy a compartir con ustedes también algunas tendencias de la adopción global, especialmente por parte del mercado. Les voy a compartir las prácticas empresariales siguiendo el pilar 2, formulado en los principios rectores, y me voy a referir a algunas tendencias de remediación. Muy bien. Quisiera empezar con una anécdota de repente. En el 2006, el profesor John Ruggie realizó una de las consultas regionales como parte del proceso de formulación de los principios rectores. Los principios rectores fueron apoyados unánimemente por los miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el 2011. Entonces, este proceso de consulta del 2006 se estaba dando mucho antes. Eso para darles un sentido de cuán rico fue ese proceso de construcción de los principios rectores. Era una consulta latinoamericana, había empresas de toda la región y había ONGs de toda la región, había algunos funcionarios públicos también. Y en un momento álgido de la discusión, John Ruggie le preguntó a algunas ONGs, pero bueno,
si la conducta empresarial es tanto problema, entonces, ¿qué hacemos? Y él lanzaba la pregunta para animar a los participantes a pensar en soluciones. Y algunas ONGs alzaron la mano y dijeron, pues, ¿por qué no abolimos todas las empresas? Y con eso se soluciona el problema. Y pues, por supuesto, esa no era la reacción que estaba buscando el profesor John Ruggie, pero era muy interesante que el sentimiento de algunos frente a las empresas fuera tan fuerte y tan negativo. Y era además también interesante ver que la única solución que veían hacia adelante era abolir las empresas, lo cual también era un indicativo de quizás la falta de entendimiento de la necesidad del mercado y de la necesidad que hay de que actividades económicas existan para que los estados puedan cumplir con su deber de realizar progresivamente los derechos socioeconómicos de las personas y también para que todos nosotros podamos gozar de nuestros derechos. Hoy en día es difícil para nosotros imaginarnos cómo gozar de los derechos si no hay camillas en los hospitales, que por supuesto alguna empresa tuvo que haber producido en una fábrica. Si no tenemos acceso a un computador, por ejemplo, para la educación, que también tuvo que haber sido producido por alguna empresa en alguna fábrica. Si no tenemos acceso a un celular, que por supuesto también tuvo que haber sido producido por una empresa en una fábrica. Entonces, les comparto un poquito esa anécdota porque eso reflejaba quizás la desilusión que tenían muchos y que hoy aún tienen muchos con la conducta de la empresa, pero también refleja quizás la imposibilidad en ese momento de buscar soluciones alternativas. Y eso me lleva un poco a contarles quizás los antecedentes de los principios rectores desde otra mirada. Una de las razones por las cuales Kofi Annan nombró al profesor John Ruggie como relator especial de empresas y derechos humanos fue la imposibilidad en el seno de Naciones Unidas para que expertos tradicionales, abogados tradicionales, expertos en derecho internacional y otras ramas del derecho, lograran una formulación de obligaciones o normas para estados y empresas con las cuales las demás empresas, digamos, pudieran aceptar y pudieran vivir con ellas y pudieran implementarlas, y normas que los demás países también aceptaran. Entonces, realmente lo que había sucedido en Naciones Unidas al comienzos de este milenio era un choque entre trenes, un choque entre la sociedad civil y los gobiernos miembros de Naciones Unidas, los estados miembros de Naciones Unidas, y un choque entre las empresas y los expertos abogados que estaban tratando de formular un tratado internacional tradicional como los conocemos hoy en día. Entonces, Kofi Annan resolvió recurrir a alguien que no fuera abogado. Y estoy muy consciente que en la audiencia del día de hoy probablemente tenemos solo abogados. Pero ese era un poquito el raciocinio. Quería alguien Kofi Annan quería alguien que le diera una mirada más holística y una mirada quizás innovadora, que utilizara otras herramientas no tradicionales para poder llegar a una norma internacional. Entonces fue así como John Ruggie dijo, listo, aquí entonces hay un choque de trenes, hay un impasse, y la única forma en la cual vamos a lograr un acuerdo, digamos, una regla que sea aceptable para los gobiernos y para otros, es que los consultemos y que hablemos con ellos y que miremos todas las complejidades y cada uno, si se quiere, de los pedazos de esa norma que está generando oposición o preocupaciones por cualquiera de los lados. Entonces, sí quisiera resaltar
parte de ese, digamos, antecedente, porque eso nos explica un poco el diseño de los principios rectores como los conocemos hoy y nos explicará también un poco lo que voy a contar más adelante sobre cómo es que rápidamente, en términos normativos internacionales, los principios rectores se han diseminado a través de vehículos, si quieren, no tradicionales del mercado. Entonces, así se hicieron, digamos, así fue como se formularon los principios rectores de una manera altamente participativa. En cada paso del desarrollo de los principios rectores se les consultaba a los gobiernos y se consultaba a empresas de diferentes regiones y a ONGs de diferentes regiones y a voces directamente de víctimas o de personas impactadas adversamente por las empresas de diferentes regiones. Y además ese elemento participativo, seguramente ya lo han escuchado, es una parte característica de los principios rectores. Entonces, los principios rectores buscan una implementación, si se quiere, diferente a como se implementarían los tratados tradicionalmente. Y lo que buscó hacer John Ruggie era utilizar el poder de la economía, reconociendo que el mercado moldeaba los incentivos y la conducta de las empresas y que tocaba hablarle a las empresas a través de esos instrumentos que ellos conocían y también buscaba encaminar ese interés y esa fuerza que ya se estaba dando a conocer internacionalmente de la sociedad civil, en lugar de recurrir exclusivamente a una regulación tradicional, donde internacionalmente se negocia un tratado y después cada país busca incorporar ese tratado internacional dentro de su regulación, dentro de su legislación doméstica y después de ahí en adelante siguen pues, regulaciones más específicas. Entonces, estas tres cosas es importante entenderlas hoy en día, que la implementación se busca hacer, sí, por el canal tradicional político-jurídico, pero también por el canal del mercado y también busca utilizar y encaminar esa fuerza de la sociedad civil para poder complementar la capacidad de los gobiernos y complementar la fuerza del mercado. Y de repente les doy un ejemplo en este momento. En este momento donde hay tanto auge en el tema de sostenibilidad, no sé si ustedes han estado siguiendo la forma como los inversionistas, como entidades del sector financiero que compran acciones de las empresas en las bolsas de valor, bien sea en la bolsa de valor de Londres o en la bolsa de valor de Nueva York o en la de Toronto en Canadá o en Australia, en Singapur o en Bogotá o en Brasil o en Chile, crecientemente, por ejemplo, le están haciendo preguntas a las empresas sobre cómo manejan su riesgo social. Y bajo riesgo social se entiende la forma como están viendo los impactos de las empresas sobre los consumidores o sobre los vecinos o sobre las comunidades o sobre los empleados y si la reacción de estos pondría en riesgo a su vez al negocio. Estos inversionistas e incluso inversionistas activistas, como les llamamos hoy en día, entonces al formular estas preguntas, obligan a las juntas directivas de las empresas a contestar y obligan a las juntas directivas de las empresas a proveer mayor información sobre casos específicos, por ejemplo, en las asambleas generales anuales de las empresas. Entonces, como ven, este impulso no necesariamente ha sido el resultado de una ley que alguien pasó en algún lugar, aunque por supuesto eso lo puede animar también,
pero ha resultado por el entendimiento de las empresas que oposición social pueden poner en riesgo un negocio y a las empresas les interesa cuidar su capital, entonces no les interesa ese riesgo, y el entendimiento de que hoy en día hay reglas, normas, marcos y marcos prácticos para poder manejar esos riesgos. Los principios rectores son unos de ellos, y los principios rectores entonces le proveen el lenguaje, los términos, los conceptos específicos a los inversionistas. Uno de los grandes entidades financieras, BlackRock, no sé si la han oído mencionar, por ejemplo, apoya un instrumento de evaluación de las empresas, de las cientos de empresas más grandes del mundo, en una tabla de comparación. Y cada año esas empresas las evalúan y los resultados de esas evaluaciones se publican globalmente. Y son unas ONGs las que hacen estas evaluaciones, investigando en fuentes públicas sobre información que las empresas tengan, y a través de entrevistas de las empresas. Y si las empresas tienen algún problema o resultan ranqueadas de manera baja en alguna de las categorías, entonces todo el mercado tiene esa evaluación a su disposición y puede hacer preguntas. Entonces, solo quería darles ese ejemplo de una dinámica que hoy en día ha tomado muchísimo fuerza y que no necesariamente existe porque hubiera habido un tratado o porque hubiera habido alguna regulación específica en un país. Ha sido una dinámica de mercado, con una lógica de mercado, pero ahí con un efecto de respeto a los derechos humanos por las empresas hacia las personas. Y en ese ejemplo también añadí el componente social. Entonces, por ejemplo, los que hacen esa evaluación pues son miembros de una ONG. Entonces, esa es una, si me permiten decirlo, quizás, y por eso la imagen que tengo en esta diapositiva es una de las genialidades de este sistema, que buscaba combinar muchas avenidas para poder influir sobre la conducta de las empresas en lugar de ceñirse a solo una de las avenidas. Entonces, las tres avenidas son el sistema político jurídico, el sistema económico, el mercado, y el sistema social, la presión que consumidores, que empleados, que comunidades, que sociedad civil pueden hacer sobre los gobiernos y sobre las empresas. Y de ahí mi imagen de un engranaje complejo, si quieren, donde todas las piezas cumplen un rol. La otra razón por la cual, o el otro, digamos, mecanismo interesante en la forma como se formularon los principios rectores y la forma como se implementa, era entender que la necesidad de construcción de legitimidad era importante para transformar a los actores involucrados en esta ecuación y para poder generar cambios de largo alcance. Entonces, si se quiere, la fórmula de los principios rectores tenía una teoría de cambio detrás de ellos. Y en esa teoría de cambio, por ejemplo, se sabía que los principios rectores no iban a llegar a ningún lado y no iban a ser aceptables por otros si no eran legítimos por ellos. Y para que fueran legítimos por ellos, pues los actores tenían que ser parte activa y ver su voz y sus preferencias reflejadas en el texto de los principios rectores y reflejadas en la lógica de cómo se iban a implementar. Y de nuevo, este elemento de legitimidad
que es algo en lo que sociólogos y politólogos se concentran bastante, ¿no? El poder legítimo, es uno de los componentes que también está desarrollado a lo largo de todos los elementos participativos de los principios rectores. Ahora, transformación del cambio y la transformación de los intereses y de la entidad de los actores involucrados. Una de las cosas que los principios rectores hicieron fue dar claridad frente a algunas, y los voy a llamar normas. Se puede hacer X o Y, se debe hacer X o Y, hasta dónde llega el deber de las empresas, hasta dónde debe llegar el alcance de los gobiernos de acuerdo con su identidad en el sistema internacional y con sus compromisos internacionales y sus compromisos locales. Entonces, una de las cosas que los principios rectores clarificaron era que las empresas sí tenían el deber de investigar si había afectaciones adversas de derechos humanos en su cadena de valor y tenían el deber de hacer algo al respecto. Y por eso hay 3 niveles de vinculación con posibles afectaciones a los derechos humanos y entonces niveles de actuación. Las empresas pueden causar afectaciones, pueden contribuir a afectaciones o pueden estar vinculadas a afectaciones por vía de sus socios de negocios. Si la empresa causa, definitivamente tiene que hacer algo al respecto. Si la empresa está contribuyendo, digamos, vía uno de sus socios y no la empresa directamente, se espera que la empresa influya sobre ese socio de negocio para lograr que la afectación cese o que la afectación se remedie. Para lograr influir, y aquí viene la parte de la transformación de las entidades y los intereses de los actores, especialmente otras empresas. Se espera entonces que las empresas traten de influir sobre sus socios o sobre su cadena de valor para que estos se porten bien. Entonces, por ejemplo, la primera reacción, y obviamente esto depende de la severidad del incidente, pero la primera reacción de una empresa que encuentra trabajo infantil en su cadena de valor o que encuentra una afectación a un río y que por esto entonces una comunidad no pudo pescar más y entonces su derecho a la alimentación se vio afectado, etcétera, etcétera, no es cortar las relaciones comerciales de una, sino trabajar con ese proveedor, trabajar con ese socio para lograr el cambio de sus políticas y lograr una remediación. Entonces, si ustedes imaginan que hoy en día miles y miles de empresas están implementando los principios rectores, imagínense esas miles de empresas influyendo sobre 5 proveedores, 20 proveedores, 100 proveedores, la escala de cambio y de cambio de conducta y de cambio de valores, pues es grandísimo. Entonces, sí quería contarles estos antecedentes desde una mirada económica de mercado y desde una mirada sociológica y transformadora de los principios rectores. Entonces, ¿dónde estamos hoy? Después de 10 años, los principios rectores acaban de cumplir 10 años ahora en junio, entonces este ciclo de conferencias es bastante oportuno. Y por supuesto nos podemos quedar mirando si la botella está medio llena o medio vacía, pero realmente yo me atrevería a decir que el nivel de diseminación de los principios rectores a nivel global ha sido acelerado, impresionante, muchísimo más rápido que el nivel de diseminación y adopción de muchos de los tratados tradicionales que conocemos. Y la razón de por qué ha sido tan acelerado es todo lo que les compartí, porque las fórmulas que se previeron de difusión en la gobernanza económica internacional fueron múltiples avenidas, no solo una. Entonces, hoy en día, los principios rectores, por ejemplo, son los referentes en las reglas que gobiernan la banca multilateral.
Estaba ahorita chequeando cuál era una de las últimas cifras, y hay al menos 22 entidades financieras multilaterales que han adoptado los principios rectores y que tienen mecanismos de remediación que siguen los criterios de efectividad de los principios rectores. 22, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Caribeño de Desarrollo, y así sucesivamente. Asimismo, ha habido la adopción de estos principios por parte de inversionistas. Hace poco, la iniciativa de inversionistas responsables alcanzó 4.000 miembros. Entonces, de nuevo, si ustedes se imaginan el sector financiero como la sangre que irradia el actuar de las empresas, porque todas las empresas van a depender en algún momento de alguna financiación financiera, de capitalización a través de la bolsa. Si estos ponen condiciones para que las empresas accedan a capital, entonces pues muchas empresas se van a ver obligadas a cumplir con estas reglas, así no hubieran sido el mandato de una regulación doméstica. Entonces, si se quiere, la capacidad de irrigación a través del sector financiero es enorme. También muchos gremios globales y gremios a nivel nacional han puesto como requisito de membresía el hecho de que sus miembros adopten los principios rectores y han estado introduciendo requisitos de reporte. El mercado está lleno de certificaciones que le dan al consumidor y a los socios de negocio tranquilidad. Es como un pasaporte, si se quiere, un pasaporte ambiental o un pasaporte de derechos humanos. Casi todas las certificaciones de producción responsable o de cadena de valor responsable que incorporan dimensiones sociales están basadas en los principios rectores. Reportes de sostenibilidad, que a propósito, Colombia es uno de los países que ha acogido el llamado reporte GRI de sostenibilidad. Es una metodología. Estos incluyen, por ejemplo, reporte en derechos humanos y están justo este año han estado actualizando los requisitos de reporte de derechos humanos para que estén más alineados con los principios rectores. Mecanismos estatales de promoción a la inversión. De nuevo, el sector financiero. En Canadá, en Estados Unidos, por ejemplo, en Inglaterra, todos los gobiernos tienen promoción a la inversión extranjera, promoción a la exportación, promoción a... Y muchos de estos mecanismos han introducido como condición que las empresas estén adoptando los principios rectores. Por supuesto, la regulación tradicional, como ustedes la conocen, como nosotros la conocemos, tiene un papel muy importante. Y justo en los últimos años ha habido una nueva ola de adopción de regulación a nivel estatal. Alemania hace poco aprobó un requisito de debida diligencia ambiental y derechos humanos para empresas que sean más grandes de X tamaño de empleados, y también les exige que tienen que investigar si en su primer nivel de la cadena de valor hay quejas o afectaciones, y en todo caso tienen que poner a disposición un mecanismo de quejas que pueda recoger quejas desde otros niveles de la cadena de valor. Si ustedes dimensionan que, por ejemplo, Alemania es un gran productor del parque automotor global, y que, por ejemplo, un carro tiene que
tener muchísimos materiales que están producidos en América Latina, en África, en Asia. Es decir, hoy en día, un carro tiene que tener aluminio, cobre, níquel, cobalto, cuero, madera, muchas otras cosas. Si estas empresas tienen que hacer esa debida diligencia global, entonces de nuevo ustedes ven cómo se irrigan los principios rectores a través del mundo. Entonces, esos son mi diagnóstico sobre la botella llena o la botella vacía. Yo diría que siendo tan jóvenes los principios rectores, apenas 10 años, lo que hemos visto es una adopción acelerada, justo porque se previeron vehículos alternos para poder, bien fuera, incentivar a las empresas a hacerlo voluntariamente o ponerlas como requisitos mediante instrumentos de mercado. Los principios, ahora quisiera hablarles entonces un poco sobre el pilar 2, que son los principios 11 a 24, la debida diligencia y cómo es que las empresas adoptan esta debida diligencia. Los principios rectores esperan que las empresas los adopten independientemente de la voluntad y la capacidad de los países donde están registrados o los países donde operan de introducir regulación. Obviamente es más fácil cuando todos están en la misma página y es más fácil cuando los países introducen políticas que incentivan, que animan o que requieren la adopción de los principios rectores. La responsabilidad de las empresas, y muchas siempre preguntan de manera muy práctica, pero ¿cuáles derechos humanos? Porque son muchos y pero en mi país son diferentes a los del otro país, entonces ¿cómo me aseguro que haya coherencia o coordinación dentro de mi empresa? Cuando se estaban formulando los principios rectores, se discutió bastante si se acotaba, si se hacía un listado de exactamente qué derechos, y la solución que encontraron fue referirse a los principales tratados internacionales y a la Carta de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que es globalmente aceptada por todos los gobiernos. Y por supuesto, pues hay tratados que se refieren a poblaciones especiales y protegidas, bien sea niños, bien sea poblaciones indígenas, solo para poner 2 ejemplos. Pero la responsabilidad se refiere a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Ahora, las empresas entonces, su responsabilidad, y muchas preguntan, muchas confunden la responsabilidad en derechos humanos con la filantropía, por ejemplo. Entonces muchas dicen, pero es que mi responsabilidad no es construir escuelas, y tienen toda la razón. La responsabilidad de las empresas no es construir escuelas en zonas rurales. La responsabilidad de las empresas no es construir hospitales. La responsabilidad de las empresas no es tener fuerzas armadas o ejércitos para proteger a una población. La responsabilidad de las empresas es evitar causar daño en sus operaciones y evitar contribuir al daño a través de sus operaciones y sus negocios, y remediar si han contribuido a algo adverso. Los principios rectores aplican a todas las empresas, grandes o pequeñas. Por supuesto, y esto es algo muy importante para aquellos que sí busquen introducir leyes a nivel doméstico, por supuesto que las reglas tienen que ser ajustadas al tamaño y a la naturaleza de las empresas. Por eso los gobiernos que han buscado introducir los principios rectores en su regulación, por ejemplo, entienden que una empresa de 20 empleados no puede dedicarle el mismo tiempo a reportar, a escribir reportes, que una empresa que tiene 10,000 empleados.
y muchísimo mayores recursos. Entonces, lo que sí los principios rectores sí se espera que le apliquen a todos, pero sí hay que entender de manera práctica cuál es la capacidad de las empresas. Entonces, por eso los gobiernos han puesto clasificaciones, si se quiere, de tamaño cuando han decidido regular la debida diligencia, como el ejemplo de Alemania que les acabo de compartir. Y de ahí también, digamos, se desprenden las expectativas de remediación, también dependiendo de su tamaño y sus capacidades. Por eso se dice que la regla aplica a todos, pero que el contexto importa. Ahora, se espera que las empresas tengan políticas de derechos humanos, que esas políticas además hubieran sido aprobadas por sus juntas directivas o por sus líderes, porque son sus líderes los que tendrán en algún momento que tomar alguna decisión con implicaciones monetarias o alguna decisión con implicaciones legales o alguna decisión de cambio de negocio, alguna decisión de cambio de personal. Entonces, la expectativa es que los líderes, el liderazgo de la empresa conozca las políticas y que las políticas además hagan de manera explícita la expectativa de la empresa de identificar los impactos, de prevenir los impactos y de remediar los impactos. Por supuesto, esta política tiene que ser conocida por todos los empleados, porque son ellos quienes la harán realidad en el día a día. La debida diligencia, que es quizás uno de los términos que han escuchado bastante cuando se refieren a los principios rectores. La debida diligencia básicamente es, si se quiere, esos pasos, esos procesos y ese sistema al interior de las empresas donde a nivel, si se quiere, diario o para cada proyecto, para cada unidad de negocio, para cada actividad puedan entender cuál es el impacto de esas actividades y que incluso antes de que se ejecuten, si esas actividades tienen un impacto adverso, las puedan prevenir o las puedan mitigar y que tengan mecanismos para poder identificar problemas. Entonces, por ejemplo, que es uno de los, digamos, de los sectores donde ha habido mucha atención en nuestro país, en Colombia, el sector extractivo. Entonces, por ejemplo, cuando el sector extractivo va a expandir una operación existente o va a introducir un nuevo proyecto en una zona, tiene que hacer estos estudios. Y en Colombia, por ejemplo, estos estudios pasan por licenciamiento ambiental. Y técnicamente eso implica que los proyectos tienen que identificar cuáles son sus impactos sociales. Resulta que hay un capítulo pequeño que también se llama impacto social. Si uno le adhiere especificaciones de derechos humanos a ese impacto social, implica que en el proceso de licenciamiento esas empresas también estarían identificando de manera sistemática cuáles son los impactos de derechos humanos que tienen por adelantado, y así es como en el desarrollo y el diseño de los proyectos pueden ir haciendo ajustes. No pasemos esa carretera por ahí. No tomemos agua desde esta fuente, pero tomémosla desde esta otra fuente, porque entonces así no vamos a impactar los derechos de esta otra comunidad, y así sucesivamente. Entonces, si ustedes ven, muchas empresas y obviamente cada sector tiene sus puntos neurálgicos en de diferentes formas, tiene mecanismos donde puede evaluar si sus actividades van a tener impactos sobre consumidores, sobre empleados o sobre vecinos. Y ese conocimiento de los impactos pues cambia, digamos, cambia en el día, cambia día a día, cambia si la demografía de la región cambió, cambia si los consumidores de un producto cambió, cambia si hay un producto nuevo. Y por eso se dice que la debida diligencia debe ser constante. Ustedes lo saben mejor que yo, pero el área de derechos humanos es un área experta. Por supuesto, hay muchas cosas que podemos enseñar de derechos humanos,
pero dependiendo del nivel de riesgo o los asuntos a los cuales una empresa está expuesto, así como recurriría a un experto financiero para su reporte financiero, se espera que recurra a expertos cuando los necesite para poder entender sus impactos de derechos humanos. Y se espera además, ¿se acuerdan del elemento participativo que les mencioné? Se espera que puedan consultar también a los consumidores, a los empleados y a las comunidades impactadas. Entre más integrados estén los principios rectores en todos los mecanismos de negocio, más fuerte será la respuesta de la empresa. Por supuesto, las empresas deben poder medir y monitorear en qué van. Por ejemplo, ya todas sus operaciones introdujeron los principios rectores, ya todas sus fábricas los introdujeron, ya todas sus unidades de negocios lo introdujeron, ya todos sus empleados fueron capacitados, ya todas las quejas se han procesado, ya todas las quejas se han cerrado, ya todos los asuntos críticos se han comunicado a las partes interesadas y así sucesivamente. Y comunicar y reportar, de nuevo ya mencioné cómo los mecanismos de reporte de sostenibilidad hoy en día incluyen ya parámetros para reportar sobre derechos humanos. Y hoy les hablaba sobre el auge de sostenibilidad entre inversionistas. Hay una discusión muy grande sobre métrica, parámetros de medición de sostenibilidad y definitivamente el fortalecimiento de indicadores en los aspectos sociales y derechos humanos es importante. Y hay entonces muchas otras formas de reporte que no son los reportes de sostenibilidad GRI que conocemos, pero son, por ejemplo, reportes obligatorios a las bolsas de valores, por ejemplo, donde están registradas las empresas. Las empresas tienen el deber de remediar, que ya mencioné, y por supuesto deben aplicarlos así el contexto sea complejo y priorizar según el nivel de afectación. Entonces, algunas tendencias recientes. Cuando empecé la charla les mencioné sobre las juntas directivas. Una de las grandes conversaciones hoy en día sobre el sistema económico internacional es si debemos alinear mejor las expectativas y necesidades sociales con el mercado y si uno de los instrumentos para hacer eso es ajustar la regulación corporativa, que pasa por la regulación de las obligaciones fiduciarias de los miembros de las juntas directivas. Los miembros de las juntas directivas tienen la obligación de velar por, si se quiere, la sanidad financiera de las empresas. Pero si también tienen el requisito de velar por intereses y si se quiere, digamos, la salud, y estoy utilizando el tema, el vocablo salud de manera amplia de las personas, entonces eso desencadenaría toda una serie de dinámicas de gobierno corporativo diferentes al interior de las empresas, donde las mismas juntas directivas estarían haciéndole rendición de cuentas a los gerentes sobre riesgos en derechos humanos y el progreso que han tenido año a año en el manejo de riesgos de derechos humanos. Las políticas y el rol de los ejecutivos. De manera muy práctica, todos aquellos que hemos estado trabajando con empresas o al interior de las empresas, sabemos que el cambio es posible, pero es más lento, es más difícil si los altos ejecutivos no conocen los principios rectores y no los están apoyando con presupuestos concretos, con mandatos y roles concretos de sus equipos gerenciales dentro de la empresa. Entonces, definitivamente es un componente importante que todos miran. Sistemas de gestión de riesgo. Y este es un lenguaje que las empresas utilizan y por eso, porque las empresas utilizan sistemas de gestión de riesgo, es la razón por la cual en la formulación de los principios rectores a Raggi y el equipo se les ocurrió utilizar las nociones de debida diligencia porque sí están atados a sistemas que las empresas ya conocían
que son esos manejos de riesgos. Y en las empresas siempre hablamos de entender el riesgo de doble vía. El riesgo que mi producción, mi fábrica, mis compras, mi inversión, mi operación tienen sobre los empleados, los consumidores, las comunidades, y a su vez el riesgo que su reacción genera sobre mi negocio y la salud de mi negocio y la sostenibilidad de mi negocio. Ese análisis de riesgo de doble vía es poderoso y es fundamental en la integración de los principios rectores al interior de las empresas. Educación y entrenamiento, por supuesto, son importantes y todas las empresas han aprendido a hacer el entrenamiento menos teórico y más práctico y acotado a las responsabilidades de rutina y diarias de los diferentes departamentos. El rol de alguien que está sentado en recursos humanos en una empresa es diferente al rol de alguien que está sentado en la gerencia financiera, que es diferente al rol de alguien que está sentado en la unidad de compras de una empresa. Y las oficinas de quejas, pues el requisito en los principios rectores a que las empresas tengan mecanismos de recepción de quejas y proceso de quejas de acuerdo con los criterios de efectividad, que son que sea legítimo, que sea accesible, que sea predecible, que sea equitativo, que sea transparente, que sea compatible con derechos, que sea una fuente de aprendizaje continuo y que esté basado en el diálogo con los impactados. Es también pues, una de las herramientas importantes cuando los impactos adversos suceden, porque todos los mecanismos que mencioné anteriormente, que es importantísimo, tratan de prevenir que los impactos adversos sucedan. Y cuando por alguna razón fue imposible prevenirlo, lo importante es que haya herramientas para poder remediar, lo cual ya me lleva al último capítulo de esta charla, que es la remediación. Ha habido una proliferación muy interesante de mecanismos internacionales no judiciales de remediación que han estado requiriendo o están ofreciendo las entidades financieras internacionales, especialmente la banca multilateral. Cuando la Corporación Financiera Internacional o la rama privada del Banco Interamericano le prestan dinero a una empresa privada, si esta empresa privada entonces tiene que cumplir con toda una serie de requisitos, está obligada a cumplir con los requisitos. Y si tienen alguna afectación a clientes, a comunidades o a empleados, estos pueden poner una queja no solo al interior de la empresa, que sería lo ideal, pero también pueden elevar la queja a estos mecanismos internacionales no judiciales. Y curiosamente, la información sobre estos mecanismos es bastante pública y transparente. Por ejemplo, la oficina de quejas de la IFC tiene una página web y en la página web pueden ver todas las quejas y el texto tal cual de la queja como ha sido formulada y pueden ver cuál fue el primer reporte de evaluación que la unidad hizo cuando hizo una visita a terreno y hay un seguimiento de los pasos principales hasta cuando las partes, por ejemplo, deciden entrar a una mediación y deciden y logran llegar a un acuerdo. El monitoreo de todos estos pasos es público y está en la página web. Entonces, este ha sido un desarrollo bastante interesante. No tengo la cifra exacta de los casos, pero ya hay cientos de casos que han sido mediados y resueltos en estos mecanismos no judiciales. Les hablaba sobre el escrutinio del mercado y las preguntas que inversionistas hacen. El mercado tiene una herramienta mediante el cual los inversionistas pueden evaluar si las empresas de las cuales compran acciones están involucradas en controversias, si tienen litigios o si tienen controversias públicas. Y les hacen seguimiento, digamos, religioso a esto y así es como los inversionistas le hacen rendición de cuentas a las empresas. Y por supuesto, ha habido también demandas civiles en diferentes cortes y una nueva
tendencia sobre la aplicación transnacional de los principios rectores, que ha sido a nivel global, digamos, uno de los temas por examinar y resolver dentro del entramado internacional de derechos humanos. Veo que ya nos estamos pasando un poquito del tiempo, entonces quisiera solo resaltar tres conclusiones. Uno es para poder, aquellos que quisieran avanzar en la regulación de los principios rectores, es importante que entiendan la dimensión económica, social y, si se quiere, político-jurídica de los principios rectores, porque eso les va a dar un horizonte mucho más amplio de espacios y de herramientas que pueden introducir para poder moldear la conducta de las empresas. Entonces, esas tres dimensiones son importantes. Conclusión 1. La otra es el auge de la sostenibilidad en el sector financiero hoy en día. Ese auge, pienso que con seguridad va a también desatar nuevos experimentos de regulación a nivel doméstica. Y finalmente está también la importancia de la educación de los usuarios, si se quiere. Para que esto sea efectivo, empleados, consumidores, comunidades también deben entender, si se quiere, a qué tienen derecho de acuerdo con los principios rectores. Por ejemplo, que tienen derecho a mecanismos participativos de remediación. Esas son mis tres conclusiones para la charla de hoy. Mil gracias. Muchas gracias, doctora Alexandra, y vamos al fragmento de preguntas. La primera, ¿por qué se formularon los criterios de remediación eficaz para los mecanismos no judiciales de remediación? Gracias, Mónica. Buena pregunta. Cuando se desarrolló el tercer pilar, el pilar de remedio de los principios rectores, había una, digamos, gran discusión sobre todas las garantías, por ejemplo, que el sistema judicial da, garantías de proceso y garantías de alineación con los derechos que la rama judicial, si quiere, da en los mecanismos, en las cortes, de los mecanismos tradicionales que conocemos. Entonces, tratamos de entender cuáles eran los resultados que estas garantías daban y cómo podíamos llegar al mismo nivel de resultado. Y fue así como se formularon estos 7 criterios de 8 criterios de efectividad, si tomamos también la necesidad de que estos mecanismos estén basados en el diálogo. Entonces, que fuera legítimo, asequible, predecible, equitativo, transparente, alineado con los derechos. Y lo que hemos visto es que cuando las empresas y los consumidores o empleados o comunidades participan de buena fe en estos mecanismos, se llegan a soluciones más prácticas a los problemas y no solo a sanciones y multas que a veces no solucionan la raíz del problema. Siguiente pregunta, doctora. ¿Cómo se puede aplicar esta guía internacional en el contexto de la justicia transicional en Colombia? Mira, pienso que en Colombia hay una oportunidad importante en diferentes dimensiones. Una, quizás para lidiar con el pasado. Y lidiar con el pasado es difícil porque no siempre hay información y en el pasado no siempre había las mismas reglas que tenemos en el presente. Muchos abogados saben que las reglas no necesariamente aplican de manera retroactiva, pero los principios rectores, no hay nada en los principios rectores que les digan a las empresas que no puedan mirar al pasado y poder contribuir a remediación si es que sus operaciones y sus decisiones de negocio contribuyeron
a la afectación de otros. En Colombia tenemos un caso emblemático y un ejemplo emblemático, y pues como es información pública, pues la puedo mencionar, y es el caso de Argos, que compró unos terrenos en Montes de María, y pues ahí lo estoy explicando de manera muy, muy sencilla y corta, y resulta que en esos terrenos se había dado despojo. Y la empresa quizás hubiera podido hacer un proceso de debida diligencia mejor, como lo conocemos quizás hoy en día, para poder entender cuál era el contexto de la tenencia de la tierra en esa zona. El caso es que la empresa tuvo la oportunidad de devolver esos terrenos a las comunidades con un beneficio económico adicional, porque el terreno ya tenía sembrada madera de teca. Y por supuesto, pues todavía como si ese beneficio es sostenible hacia adelante, pues todavía se está desarrollando, pero es un ejercicio muy interesante. Ecopetrol también en Colombia inició un proceso de diálogo con sus sindicatos para poder entender la historia de lo que había sucedido y poder tejer mejores relaciones con sus sindicatos para seguir adelante. Entonces, solo quería mencionar que en la justicia transicional hay muchas oportunidades y es importante ser flexible y entender que es práctico y que es viable para poder asegurarnos que sigan actividades económicas en las regiones donde las necesitamos, pero que hacia adelante haya garantías de no repetición. Última pregunta, doctora. ¿Cómo funcionan los mecanismos de remediación de entidades internacionales como el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional, entre otros? Claro, y ya expliqué un poco de esto, pero mira, básicamente las comunidades o empleados o consumidores pueden escribir y formular una queja. Esa queja tiene un proceso de evaluación de elegibilidad, si efectivamente se refiere a una contravención de las normas de desempeño ambientales y sociales de la corporación financiera, que son 8, y la empresa y las comunidades o las personas afectadas tienen 2 rutas para resolver el problema y para encontrar un acuerdo sobre remediación. Uno que es como una auditoría y otro que es un proceso de mediación. Y curiosamente todos, la mayoría optan por procesos de mediación. Y en el proceso de mediación se aborda como un ejercicio de solución a un problema, no se aborda como un ejercicio de sanción o de castigo a la empresa, sino de soluciones a los problemas y entonces se llegan a soluciones con las cuales todos pueden vivir y todos están de acuerdo. Que de nuevo era una ruta alternativa a las cortes, que también, por supuesto, las cortes son una ruta válida, legítima y necesaria, pero producen resultados en diferentes tiempos y diferentes tipos de resultados, y pues el sistema necesita ambos, pero así es como funcionan esos mecanismos. Un agradecimiento muy especial a la doctora Alexandra Huáqueta por su clara y ponderada explicación sobre el nuevo escenario en que se desenvuelven las empresas con relación al reconocimiento y atención de los derechos humanos, lo cual permite comprender los alcances de los deberes y responsabilidades que les son exigibles a las empresas y así contribuir con el acercamiento y mejoramiento de las relaciones con el empresario colombiano. De nuevo, muchas gracias, doctora. Gracias a Asimismo, ustedes. a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia. Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos. Gracias, doctora Alexandra. Gracias a ustedes.